Y en el capítulo de hoy pasaremos de las montañas nevadas al predesierto del Gobi. Y todo eso en tan solo un par o tres de horas de viaje. Acompáñanos en esta aventura. Tela marinera. Llevamos solo 30 kilómetros. Hay un tipo ahí. Hay un tío ahí. ¿Ahí dónde? Así. ¡Oh, aló! Qué curioso, ¿no? Un mongol por aquí suelto en medio de las montañas. ¿Qué ha pasado? Al mal tiempo, buena cara. Venga, pues vamos a por ello. Este barro, aunque no lo parezca, resbalaba bastante. A mí incluso me iba mejor ir por la nieve. Venga, poco a poco nos íbamos a tener que ir alejando de las montañas. Poco a poco nos íbamos a meter en las estepas. Y este es un claro ejemplo de los caminos que tomamos en Travel, ¿no? Por aquí. El camino normal por donde tiraría todo el mundo es este de aquí. El camino normal, ya veis, que es de tierra y off-road total. A mí no me quedaba muy claro con los GPS si tenía que tirar por aquí o continuar recto. Así que bueno, iremos a probar a ver si es el camino que hace todo el mundo. Todo el mundo quiere decir los pocos coches que deben pasar por aquí. Pero como os podéis imaginar, en Travel no hacemos los mismos trayectos que hace todo el mundo. Así que no era por aquí. Este es un claro ejemplo, ¿veis? De cuando vamos así abriendo rutas de las cosas que no veis, como hacemos por otro lugar. El camino, ¿no? Normalmente todo el mundo lo tiraría por aquí, bueno, nosotros no, nos metemos por aquí. Siempre es para encontrar, no sé, caminos más perdidos, más divertidos, o que se vean mejores cosas, aunque no siempre acaba saliendo bien, como en esta ocasión. Desgraciadamente no lo grabamos, pero nos estábamos metiendo en una mina de oro. Y la verdad es que la gente de los camiones alucinaba cuando nos veía pasar por ahí. Pero bueno, vayamos por partes. Primero había que encontrar el track que teníamos por estos sitios. Por arriba, ¿no, Yole? Bien ahí, Miquel. Sí, efectivamente, el camino iba por arriba, que no lo habíamos visto y nos estábamos metiendo por ahí abajo. Así que sí, un camino había por aquí. No es que fuéramos tan mal, la cuestión es que poco a poco ese camino desaparecía. Había que encontrar las nuevas huellas que parecía que estaban, sí, por ahí, por donde dice Miquel, por la derecha. Eso ya os digo yo que eso lo que hizo fue meternos de lleno en la mina. Ese trocito no está grabado. El problema vino cuando por el intercomunicador Miquel me dijo que acababa de romper la cadena de la moto. Nada, pues por suerte al final con lo de la moto, al parar vimos que sencillamente se le había salido la
la cadena, ¿no? Las llevábamos bastante sueltas por la cantidad de botes que teníamos que hacer, pero eso ya era exagerado y se la había llegado a salir, así que tan solo quedaba tensarla y continuar el camino. Lo que pasa es que ahora el camino ya no lo continuaríamos por donde el track, se había complicado mucho por aquí, así que teníamos que ir por la parte normal, por donde va todo el mundo, pero nosotros ahí no teníamos track, así que íbamos un poco a tumba abierta, perdidos. Aquí ya, como podéis comprobar, ya empezamos a dejar atrás las montañas nevadas y nos metemos en las estepas, pero como os he dicho, aquí no teníamos track para seguir y sí que podíamos seguir los caminos que nos acabarían llevando a donde teníamos nuestro track, pero ya que Mongolia te permite esta libertad de poder hacer campos a través sin ningún tipo de problema, pues decidimos hacerlo con Miquel. Ir campos a través, sencillamente irnos guiando, mirando en el GPS dónde estaba el track y que al final de alguna manera acabemos en el track. Había que ir mirando en cada momento más o menos por dónde nos podíamos dirigir. De esta forma ya nos quedaría grabada una ruta que sería un campo a través total. Sí, me he hecho un poco de lío, parece, por ahí. Hay que buscar un poco cuál es la dirección que queremos tomar y un punto en el horizonte. Eso es lo que más o menos te va a ir guiando. Claro que después también estás un poco a expensas con el tipo de camino que te encuentres. Así que venga, vamos a por ello. Eso ahora, ¿no? Aquí veo claramente que voy más o menos bien en el track, miro un punto en el horizonte y venga. Muy bien, muy bien. Sencillamente acabar llegando al sitio donde quieres. Pero eso, a veces tienes que cruzar ríos. Que los caminos más o menos los puede hacer todo el mundo. Pues no sé si os fijáis aquí, pero no hay caminos de ningún tipo, vamos verdaderamente por el medio de la nada. Aquí, en el culo del mundo. ¿Qué pasa hoy? Que hoy es mi cumpleaños. ¡Ahí va la hostia! He dicho hoy cuando me lo ¿de qué era? Y hoy nos vamos a meter una farra, te invito a cenar y nos vamos a meter una que era para flipar, o sea, nos vamos a doblar. Nos vamos a beber todo el vodka de... ¡Hello! ¡Uy! ¡Hello! Ahora ya nos estábamos empezando a meter en el desierto del Gobi, así que ahora los últimos 50-60 kilómetros iban a ser de este estilo. Venga, a recorrer el desierto. Estas grandes planicies al final acaban habiendo muchos caminos, más o menos todos dirigen o te llevan en la misma dirección. Al cabo de los kilómetros se separan, entonces tú puedes ir por el camino que quieras, pero tienes que tener cuidado que no te vayas separando mucho de tu track original, y si te separas del track original, pues ya sabéis, en Mongolia es fácil, campo a través. Eso mola mucho porque hace que todo el mundo pueda ir escogiendo un poco su propio camino, ir viendo que todos vamos en la misma dirección. Te separas un poco, campo a través.
Esa es una constante en Mongolia. ¿Veis? Y aquí un rebaño solo, sin perro pastor, ni el pastor, ni nadie que les vigile. Eso nos lleva a una conclusión muy positiva. Y es que en Mongolia no hay animales peligrosos. Por eso los rebaños van absolutamente sueltos por el medio del desierto, predesierto, las estepas o las montañas, por todas partes. ¿Veis? Aquí era eso. Si os fijáis en la pantalla está blanca, no se ve el track. Tengo que hacerla más pequeñita para poder ver el track y que siempre, de una manera u otra, vamos más o menos en la misma dirección. Aunque no tiene que ser, porque forzosamente exactamente por encima del track. Ahora había que tener cuidado. Aquí, con todo tan plano, ya llegando hacia el final para dormir en un buen hotel, te empiezas a relajar y es fácil acabar teniendo un accidente más en estas circunstancias en las que uno se relaja. Así que yo al menos prefiero ir un poco más rápido. Me concentra más, la verdad. Fijaros cómo nos sale el track en el móvil. Delante el vasto desierto, siempre inmenso. Haces una mini subidita, cuando estás arriba ves todo lo que te queda todavía, muchos kilómetros por recorrer. Parece que vamos un poco desviados del track, pues venga, otro campo a través. Los espejos, porque como ves por la sombra, llevábamos el sol por detrás y ahora el atardecer, es decir, se reflejaba ahí en los espejos. Y otro rebaño suelto, totalmente suelto por aquí en medio. Bueno, este rebaño tenía un perro pastor, pero la verdad es que no parecía un perro capaz de poder ahuyentar a muchos depredadores. Con el cansancio hay que estar atento para no caerse, como os he dicho antes.
hacía notar a estas alturas ya del día. Recordad que ya llevábamos 2 días fuertecillos de nevadas, no muy buen tiempo, y para el viaje esto se va a convertir en una de las grandes etapas del viaje, la etapa maratón, en la que juntaremos en un solo día lo que aquí en el canal hemos visto en los episodios en los días 6, 7 y 8. Y por fin, después de 3 días de no ver asfalto, llegamos a una carretera asfaltada que estaba ya muy cerca de donde nos pararíamos a dormir. Venga, ya casi estábamos. Unos escasos 7 u 8 kilómetros y ya habríamos llegado a nuestro destino. Poco a poco iba apareciendo la ciudad delante nuestro. Madre mía, la de días que llevamos sin ver algo así, ¡Ole! Cabarita, no has de fet. ¡Tómame! Nos vamos a meter en una cena que nos van a salpicar las lágrimas. Bueno, pues parece que hemos encontrado un sitio guay para comer, ¿no? Para comer y para dormir. Para dormir y para todo.